Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a hacer de perro, te pones en 4 patas y ladrás. Está bien, señor. Cada vez que se habla de reformas laborales, uno se da cuenta de que estas discusiones el cine las viene registrando desde hace más de 100 años. En este video quiero pensar el trabajo y ese vínculo siempre tenso entre empleado y empleador, entre tiempo y dinero, entre ganancia y productividad, y hacerlo obviamente al mejor estilo Puchito Cine. Para eso voy a recorrer películas muy distintas entre sí y de diferentes épocas. Vamos a ir desde tiempos modernos de Chaplin, que muestra el nacimiento del trabajo industrial. Después viajamos más atrás en el tiempo con Las aguas bajan turbias, ambientada a comienzos del siglo XX, que retrata la explotación del peón rural. De ahí pasamos a la Argentina de los 90s con Mundo Grúa de Pablo Trapero. Luego, en plena crisis de 2001, aparece la película Cama Adentro, que pone el foco en el trabajo doméstico. Y para el final del video, El Patrón, radiografía de un crimen. Vas a notar que estas películas tienen algo en común, algo de lo que, como trabajadores, conviene estar atentos para cuidarnos. Capítulo 1. Hay algo que solemos dar por hecho, y es que trabajar es levantarse muy temprano, cumplir un horario fijo, hacer una tarea más o menos repetitiva, cobrar un sueldo a fin de mes y con suerte descansar el fin de semana. Parece natural, como si el trabajo siempre hubiera sido así, pero esta forma de trabajar es bastante reciente si la miramos en perspectiva histórica. Si nos vamos muy atrás en el tiempo, el trabajo no estaba organizado de la misma manera. En las sociedades esclavistas, por ejemplo, el esclavo era literalmente una propiedad. No era considerado una persona con derechos, sino una cosa. Todo era muy violento e inhumano. Pero incluso ahí, el trabajo no estaba todavía atravesado por una lógica de la repetición mecánica infinita. No había todavía una obsesión por medir cada segundo. En el feudalismo, el siervo tenía que entregar parte de lo que producía y también trabajar gratis para el señor feudal. No era esclavitud, técnicamente hablando, pero tampoco era libertad. Estaba atado a la tierra y a una relación de poder de la que no podía escapar. Se trabajaba muchísimo, sí, pero el tiempo no estaba fragmentado en bloques exactos. Y más adelante, con los artesanos, aparece algo clave: el control del oficio. El artesano sabía lo que hacía de principio a fin, elegía los materiales, manejaba los tiempos, reconocía el resultado final como algo propio. Su identidad estaba ligada a su trabajo porque había una relación directa entre la persona y lo que producía. Todo esto no es para romantizar el pasado. Había explotación, pobreza y violencia. El punto es otro. El trabajo todavía no había sido transformado en una maquinaria que absorbe el cuerpo humano. El quiebre llega con la revolución industrial, que arranca en Inglaterra hacia fines del siglo XVIII, alrededor del 1760, y se expande durante el siglo XIX. Ahí cambia todo. Aparecen las fábricas, las máquinas a vapor, la producción en masa. El trabajo deja de organizarse en función del humano y empieza a organizarse en función de la máquina. A partir de ese momento se vuelven más habituales las jornadas laborales de 12 o 14 horas diarias, 6 días a la semana, sin vacaciones, sin descanso pago y sin derechos. Ahí aparece una idea clave que se empieza a pensar en el siglo XIX y que tiene que ver con la alienación. No como algo psicológico o abstracto, sino como algo muy concreto: no reconocerte en lo que haces. Trabajás, sí, pero el producto final no es tuyo, no lo decidís y no lo entendés en su totalidad. Sos apenas una parte intercambiable del proceso. Con el tiempo, esto se va perfeccionando y llega a su forma más clara con el Fordismo. Henry Ford, en Estados Unidos, implementa la famosa cadena de montaje. Cada trabajador hace una sola tarea, mínima, repetitiva, miles de veces por día. Rápido, siempre igual y sin detenerse. El sistema estaba pensado para maximizar productividad, eficacia y eficiencia, no bienestar, no deseo y mucho menos satisfacción. El objetivo era producir más rápido y más barato. Las luchas obreras surgen como respuesta a eso. La jornada laboral de 8 horas no fue una idea teórica, fue una pelea concreta. El 1 de mayo conmemora justamente una huelga obrera en Chicago en 1886, donde trabajadores
trabajadores reclamaban 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Como se podrán imaginar, la represión fue brutal y hubo varios muertos. Por eso, el Día del Trabajador es el recuerdo de que los derechos laborales fueron conquistados, no fueron concedidos voluntariamente. Todo esto es importante para entender algo básico. El trabajo moderno, tal como se organiza desde entonces, no surge pensando en el trabajador, sino en las necesidades del sistema productivo. Desde ahí se conectan estas películas, la historia y los debates actuales. Capítulo 2. Tiempos modernos, producida, escrita y dirigida por Chaplin, se estrena en el año 1936. La fecha no es un detalle menor. Chaplin está filmando en pleno auge de la industrialización, en un mundo que ya naturalizó la fábrica, la cadena de montaje y la idea de que el tiempo del trabajador tiene que ser aprovechado al máximo. Y lo interesante es que Chaplin no exagera nada, no está deformando la realidad para hacerla graciosa. Lo que hace es traducirla al lenguaje del cuerpo. Por eso la película funciona muy bien hoy en día. Desde la primera secuencia, Chaplin deja claro de qué va todo esto. La película arranca mostrando un rebaño de ovejas avanzando rápido, apretadas, todas juntas y mediante un fundido encadenado, esa imagen se funde con obreros entrando a una fábrica. La comparación es increíble. Los trabajadores se dirigen a la fábrica como un gran rebaño. Ya adentro de la fábrica vemos el flujo de trabajo. Chaplin aprieta tornillos. Ese es su trabajo, nada más. No construye algo, no entiende el proceso completo, no ve el resultado final. Aprieta tornillos a un ritmo que él no decide. El ritmo lo marca la máquina que regula el jefe de la empresa. Un jefe que todo el tiempo va aumentando cada vez más la velocidad de producción. Ese gesto mínimo del trabajador repetido una y otra vez empieza a quedarse pegado en el cuerpo. Primero es trabajo, después pasa a ser como un tic, después una obsesión, hasta que el cuerpo ya no distingue entre la fábrica y el afuera. Chaplin sigue apretando tornillos incluso cuando ya salió del trabajo. Ahí aparece algo clave para entender. La alienación no es solamente psicológica, también es física. Una de las imágenes más famosas de la película es cuando Chaplin literalmente es tragado por la máquina y queda atrapado entre los engranajes. No es una metáfora sutil, es una imagen clara. El trabajador es parte del mecanismo. Él no usa la máquina lo usa a él. El cuerpo humano pasa a ser una extensión más del engranaje. Hay otra escena más adelante que resume de manera brillante la lógica del trabajo moderno. La máquina para comer. Unos técnicos le presentan al jefe de la fábrica un invento que permitiría que los trabajadores no pierdan tiempo comiendo. La idea es bastante simple. Mientras el obrero trabaja, la máquina le va dando automáticamente la comida. Todo esto para no detener la producción. Chaplin es elegido como conejillo de indias para probar la máquina. Y la máquina falla. Le tira comida en la cara, lo golpea, lo humilla. Y acá aparece otra idea central de la película. Lo moderno no significa necesariamente que va a ser algo mejor. Lo nuevo a veces no funciona del todo bien, o funciona solo para el sistema, no para el trabajador. Incluso cuando Chaplin va al baño para respirar un poco, el jefe aparece ahí, detrás de él, en una pantalla, observando y reclamándole que vuelva al trabajo inmediatamente. La idea de las cámaras en el baño es una forma muy clara de mostrar el control constante. El tiempo del trabajador no le pertenece nunca, ni siquiera en el baño. Tiempos modernos muestra algo que a veces se olvida, la respuesta de los trabajadores. Chaplin levanta una bandera y termina encabezando una manifestación obrera sin darse cuenta. Y esto es lo brillante del guión. Él no es un líder político. Él no entiende del todo lo que pasa, pero igual es reprimido por la policía. La escena es absurda y graciosa, pero el trasfondo es bastante serio. Organizarse, protestar, reclamar siempre tuvo consecuencias. Y lo que es peor todavía, el sistema no se pone del lado del más débil. No equipara las fuerzas de poder disparejas. El sistema defiende al más fuerte. Todo esto dialoga directamente con la historia del movimiento obrero. Jornadas interminables, accidentes laborales, explotación infantil, abuso de poder. Los derechos que hoy parecen básicos surgen como respuesta a este tipo de condiciones. Nada de eso fue un gesto de buena voluntad. Y quiero agregar algo que no puedo dejar pasar en esta parte. Chaplin en la fábrica me recuerda mucho a la película Robocop de 1986.
1987, porque esa película es en el fondo el sueño del poseedor del capital, tener un trabajador que no duerme, no come, no descansa y no se queja. Les diré qué debemos hacer. ¡Ponerlos en huelga! Necesitamos un oficial de policía de 24 horas. Un policía que no necesite comer ni dormir. Eficiencia pura, menos gastos y más ganancias. Robocop es la materialización de la fantasía de llevar la eficiencia al máximo posible. Alex Murphy no puede descansar ni en su tumba. En la película, este empleado de la policía termina muriendo, pero inmediatamente es resucitado para que siga trabajando. Está legalmente muerto, así que podemos hacer lo que queramos. El cuerpo orgánico, el gran problema, deja de ser un límite a la eficiencia productiva. Y no me voy a explayar más con esta película porque en este canal ya hice un video entero hablando de Robocop, pero sirve agregar este fragmento para entender mucho más esa lógica que critica Chaplin cuando el trabajo se piensa solo en términos de productividad. Si querés ver el video de Robocop, después lo podés encontrar en el canal. Y por último, sobre esta película de 1936, quiero hablar del título, Tiempos modernos. Moderno no como sinónimo de progreso o mejora, sino como sinónimo de novedad. Lo moderno debería ser mejor que lo antiguo. Sin embargo, Chaplin no está diciendo qué bien que vivimos en tiempos modernos. No, él está preguntando con ironía que la modernidad no trae ningún beneficio. Todo lo contrario, plantea qué clase de humanidad se construye cuando el trabajo se organiza de esta manera. Por eso, la película sigue siendo tan potente hoy en día. Tiempos modernos habla del momento exacto en el que el trabajo deja de estar al servicio de la vida y empieza a organizarse alrededor del concepto de eficiencia con todas las consecuencias que eso trae. Capítulo 3. Para entender de verdad de dónde vienen muchas de las discusiones actuales sobre el trabajo, hay que ir todavía más atrás, antes de la época que retrata Chaplin. Había una forma de trabajo que fue brutal durante décadas, el trabajo rural. Y acá una película clave del cine argentino que cuenta muchísimo sobre esto. Las aguas bajan turbias, dirigida por Hugo del Carril, estrenada en 1952. La película retrata los comienzos del siglo XX, entre el 1900 y 1930 aproximadamente, y se centra en los peones que trabajaban en los yerbatales del noroeste argentino, especialmente en Misiones. De río abajo solían venir los cadáveres boyando, cadáveres sin rostro, sin nombre, sin familia, pero siempre estaban los que partían, brasileños, paraguayos y peones de nuestro litoral acudían a posadas atraídos por el engaño de las ganancias. Para entender la película hay que explicar algo básico. Esos trabajadores no eran esclavos en términos legales, pero en la práctica vivían en un sistema muy cercano a la esclavitud. Eran reclutados con promesas de trabajo, trasladados lejos de sus lugares de origen y endeudados desde el primer día. Esa deuda, por comida, por alojamiento, por herramientas, hacía que no pudieran irse, quedaban como atrapados. Trabajaban para pagar una deuda que nunca terminaba de saldarse. Y, como acotación, no se crean que este es un tema viejo. Este sistema se conocía como trabajo por deuda y fue una de las formas más duras de explotación laboral en el campo argentino. Jornadas larguísimas, condiciones insalubres, violencia física y psicológica, castigos y un control total del cuerpo del trabajador. No había horarios claros, no había derechos, no había posibilidad real de reclamarle a nadie. El trabajo no organizaba la vida, te la consumía. Calor, barro, cansancio, aislamiento. En un lugar así no tenés contacto con nadie. Estás solo. Pura supervivencia. El protagonista, Santos Peralta, llega al yerbatal como tantos otros. No sabe exactamente a qué va, pero necesita trabajar. Y rápidamente entiende que entrar es muy fácil, pero salir no. Los capataces, la violencia, las amenazas, todo está pensado para quebrar cualquier intento de rebelión. Acá el cuerpo vuelve a ser central como en Chaplin, pero de otra manera. Es el cuerpo marcado por los azotes del trabajo. La película se estrena en un momento político muy particular. En los años 40 y principios de los 50, en Argentina empieza a discutirse con cada vez más fuerza la idea de derechos laborales. Las aguas bajan turbias dialoga con ese contexto. Yo solo
No puedo ni moverlo. Pero todos juntos sí podemos, ¿verdad? Ese es el sindicato. Un solo hombre no puede nada, pero todos juntos sí. ¿Y el sindicato dónde queda? Por todas partes. No es una película neutral. Denuncia un sistema de explotación que durante décadas fue tolerado y naturalizado. Muestra que el trabajo rural, lejos de ser más libre que el trabajo industrial, podría ser incluso más cruel y mortal. El trabajador estaba desamparado, librado a la suerte y el humor de su patrón. El trabajador no era un sujeto de derecho, era fuerza de trabajo descartable. Si se moría, se cambiaba por otro y listo. Obviamente, muchos trabajadores terminaban muriendo, ya sea por las condiciones deplorables o por intentos de fuga o rebelión. Y eso conecta con todo lo que ocurrió después a nivel político. La película, vista desde hoy, recuerda algo bastante simple. Muchas conquistas laborales no aparecieron por capricho, sino para poner un límite a situaciones como estas. Y cada vez que esos derechos se relativizan o se habla de flexibilizarlos, ablandarlos, sin mirar la historia, el riesgo es volver a formas de trabajo que ya conocemos demasiado bien, no como algo del pasado, sino como algo que todavía existe hoy, aunque elijamos pensar que estas cosas ya no existen. Capítulo 4. ¿Qué sucede cuando quedas apartado del sistema laboral? Ahí aparece Mundo Grúa, película dirigida por Pablo Trapero y estrenada en 1999, casi como una foto fija de la Argentina de los años 90. No es una película que explique causas ni señale culpables de manera directa. Lo que hace es mostrar algo tan simple que muchas veces dejamos de ver. ¿Qué le pasa a una persona educada en la cultura del trabajo cuando el trabajo desaparece? Rulo, el protagonista, no es un rebelde ni un militante. No se queja demasiado. No teoriza sobre política económica. Es un buen tipo, honesto, educado y hace lo único que sabe hacer, buscar trabajo. En Mundo Grúa, no tener trabajo no es solo no tener plata, dinero. Es quedar afuera del relato social, perder un lugar, volverse invisible y casi que también perder parte de la identidad. La película está situada en la Argentina de los años 90, durante el auge del modelo neoliberal, privatizaciones, apertura de importaciones, flexibilización laboral. Durante un tiempo, algunos indicadores económicos parecían mejorar, pero el costo fue bastante grande. Aumento del desempleo, precarización, desigualdad y exclusión social. Y Mundo Grúa muestra el resultado concreto de ese modelo en alguien de la vida cotidiana. Rulo tiene alrededor de 50 años y cuando hablamos de buscar trabajo, la edad es un problema. Él tiene experiencia, tiene voluntad, incluso está dispuesto a aprender un nuevo oficio. Manejar una grúa se convierte de pronto en una ilusión. Acá aparece algo muy reconocible: el trabajo como un eje ordenador de la vida. Rulo organiza sus vínculos a partir del trabajo, con su madre, con su hijo, con sus amigos, con diferentes vínculos. Cuando el trabajo falla, todo lo demás empieza a desarmarse también. La película muestra además un choque generacional, porque Rulo le reclama a su hijo que busque trabajo, que se deje de joder, pero el hijo creció en un mundo donde la cultura del trabajo ahora no garantiza nada. No hay promesa de movilidad social, no hay un horizonte claro, no es vagancia, es falta de futuro. Se quiebra una forma de pensar la vida. En un momento, Rulo viaja al sur, a Comodoro Rivadavia, con la promesa de un trabajo. Lo hace como tantos argentinos de esa época, desplazándose, alejándose de sus afectos, persiguiendo un trabajo que lamentablemente para él le dura poco. El sur aparece como exilio, trabajar, dormir, comer, nada más. Ni siquiera la lucha colectiva logra integrarlo del todo. Cuando sus compañeros reclaman por condiciones laborales que ese lugar no tenía, no puede ser de que lleven la comida a la hora que quieran y el día que quieran. Y cuando no, lo tenemos que venir caminando acá sin comer, ni siquiera agua lo llevan. La situación nuestra es grave, compañero. Acá, señores, la empresa se va, le paga mañana, no le pagan. Dice, no, a mí no me interesa. No, acá estamos jugados todos para defender nuestra fuente de trabajo. Rulo mira desde afuera, no se compromete, no se mete en eso. No porque no le importe, sino porque su objetivo es no quedar afuera otra vez. Esa pasividad política que muestra este personaje también habla de una generación marcada por el miedo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y acá se fue todo al diablo, che. Se pudrió todo. El final de la película conecta directamente con el público argentino. Esa sensación de que el trabajo aparece, desaparece, de que todo es provisorio, de que siempre se puede caer afuera, crisis, desempleo, changas, promesas incumplidas y mucha desilusión. Y todo esto que parecía estructural en los 90 sigue resonando hoy en día. Capítulo 5.
Cama adentro corre el eje hacia otro lugar, un tipo de trabajo que no se ve, el trabajo que no tiene horario claro, ni ficha para marcar entrada o salida, un trabajo que sucede a puertas adentro, literalmente, y que durante siglos ni siquiera fue pensado como trabajo. Cama adentro, dirigida por Jorge Gaguero y estrenada en el año 2004, trata sobre dos personajes, una patrona y una empleada doméstica. Beba, la patrona, solía ser una mujer adinerada de la alta sociedad, pero la creciente crisis económica que azotó a Argentina entre 1998 y 2002 la dejó prácticamente sin nada, aunque para ella, en su mente, sigue siendo de clase media alta. Su empleada doméstica, Dora, trabaja cama adentro, o sea, duerme en la casa de la patrona. No hay separación clara entre vida y trabajo, entre tiempo propio y tiempo ajeno. El trabajo casi que no termina nunca, simplemente cambia de forma. Históricamente, el trabajo doméstico fue invisibilizado porque no producía mercancías, no pasaba por la fábrica ni por el mercado formal. Limpiar, cocinar, cuidar, sostener afectivamente a otros no entraba en la idea clásica de trabajo. Durante décadas y siglos fue un trabajo feminizado, mal pago o directamente no pago, y obviamente sin derechos laborales. La película muestra algo clave. Cuando el trabajo está adentro de una casa, las reglas se vuelven bastante difusas. No hay un reloj que ordene la jornada, no hay límites nítidos. El vínculo laboral se mezcla con el afecto, con la costumbre, con la dependencia mutua. Beba no le paga el sueldo a Dora durante meses, pero al mismo tiempo se apoya emocionalmente en ella. Dora amenaza con irse, pero no se va. No porque no quiera, sino porque irse también es quedar a la intemperie, afuera de todo. Señora, ya está sacándose, ya está haciendo el show de la partida. Le voy a limpiar, si quiere pagarme me paga, si no, no, yo me voy. Me gustaría una cosa, a ver que me explique de qué va a vivir. Acá el conflicto no es una fábrica explotadora ni un patrón violento. Es un sistema de jerarquías que se sostiene incluso cuando el dinero ya no alcanza. La crisis económica de 2001 rompe el relato de la clase media argentina. Ese relato de estabilidad, de progreso. La patrona, Beba, encarna la idea de esto no me va a pasar a mí. Ella se va quedando sin nada, con poco dinero, pero esto no rompe automáticamente las relaciones de poder entre empleado y empleador. De hecho, en este caso, se mantienen. Beba pierde estatus, pierde dinero, pierde seguridad, pero sigue siendo la señora, con mayúsculas. Dora, por otro lado, sigue siendo la empleada, en minúsculas. Incluso cuando esa relación ya no se sostiene económicamente. En Cama adentro, la flexibilización laboral no aparece como una ley abstracta, sino como algo concreto. Salarios que no se pagan, días de descanso que se negocian, vínculos laborales que dependen del humor, de la culpa o del miedo a perder lo poco que queda. Cama adentro pone en escena una forma estructural de organizar el trabajo, una forma donde el afecto no elimina la desigualdad, sino que muchas veces la hace más difícil de cuestionar, donde el trabajo no se corta nunca, donde vivir y trabajar se confunden. ¿Qué pasa cuando el trabajo deja de ser un medio para vivir y pasa a definirte por completo? Capítulo 6. El patrón, radiografía de un crimen, fue dirigida por Sebastián Schindel y se estrenó en 2015. Está basada en la novela de no ficción de Elías Neumann, el abogado defensor de Saldívar, quien inspiró al personaje de Hermógenes en la película. Esta historia real transcurre en Buenos Aires entre 1967 y 1985. Retrata los 18 años en los que este trabajador vivió sometido al control de Don Latuada en una de sus carnicerías. Esta película la podés encontrar en Netflix y te aviso que es bastante fuerte de ver. Hermógenes es un trabajador rural, analfabeto, con una discapacidad física, que migra desde Santiago del Estero a Buenos Aires buscando trabajo. Él no busca ascender socialmente ni realizarse en el camino del éxito, simplemente busca sobrevivir. Consigue trabajo en una carnicería y a partir de ahí queda atrapado en una relación completamente desigual con su patrón. Trabaja en negro, vive en condiciones precarias, no tiene horarios, no tiene salario estable, no tiene posibilidad real de irse. El patrón lo tiene acorralado bajo amenazas. Vos te quedás acá porque me debés. Me debés la plata del alquiler, de la pieza. Me debés lo del departamento. Hasta que vos no cumplas con la deuda, estás en deuda conmigo y no te vas de acá. La película muestra con mucho detalle cómo funciona la explotación laboral en su forma más cotidiana. Hay humillaciones constantes, maltrato psicológico, amenazas directas e indirectas y promesas que nunca se cumplen. El patrón le inventa
deudas, toda una serie de mentiras para mantenerlo atrapado. Acá aparece algo clave para entender por qué esta película dialoga tan bien con todo lo que venimos hablando. En Las aguas bajan turbias, los peones del Yerbatal estaban atrapados por deudas, por el aislamiento y por la violencia directa. En El patrón, Hermógenes está atrapado por la necesidad, por la ignorancia de sus derechos, por amenazas del patrón y por un sistema que no lo protege. Son contextos distintos, pero la lógica es muy similar. Alguien se aprovecha de la vulnerabilidad del otro para explotarlo laboralmente. Y este caso se vuelve conocido porque la relación termina de la peor manera. La película deja algo muy claro. La explotación laboral no es solo un problema del pasado ni de lugares remotos apartados de la ciudad. Puede estar entre nosotros sin que nadie lo note. Puede existir en pleno siglo XXI. Incluso hoy, las formas más extremas de explotación laboral siguen ocurriendo y que, como en el caso del patrón, nos recuerdan que la desigualdad en la relación de poder entre quien trabaja y quien dispone del capital sigue siendo una historia presente. Te pregunto, ¿tuviste alguna mala experiencia laboral? Compartilo, te leo en los comentarios. Capítulo extra. Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a hacer de perro, te pones en cuatro patas y ladrás. Está bien, señor. La Patagonia Rebelde, estrenada en 1974, dirigida por Héctor Olivera, es una película argentina en la que actúan Federico Lupi, Luis Brandoni y Héctor Alterio. Lo más relevante es que la película narra hechos históricos reales. Te advierto, tiene escenas muy fuertes, pero el final es épico. La historia transcurre en la misma época que Las aguas bajan turbias, con la misma problemática: peones rurales explotados laboralmente. En este caso, al otro extremo del país, o sea, pasamos del norte al sur argentino. Entre 1920 y 1921, en la provincia de Santa Cruz, miles de peones rurales, la mayoría inmigrantes, iniciaron huelgas para reclamar condiciones laborales mínimas. Los mozos y el personal de cocina del Hotel Argentino trabajamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos, me cago en... Al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. El gobierno nacional envió al ejército para restablecer el orden. El militar a cargo fue el teniente coronel Héctor Varela, interpretado por Alterio. Primero negocia una tregua que prometía mejoras, pero los estancieros no cumplieron lo pactado. Cuando las huelgas se reanudaron, el ejército volvió con otra orden: reprimir. Fueron fusilados entre 1.000 y 1.500 trabajadores rurales. Acá no podemos hacer una guerra académica. Las órdenes que tenemos son bien claras. Liquidar de cuajo la subversión. Pena de muerte. Todo aquel que se resista será pasado por las armas, sin pestañear. Que a nadie se le aflojen las piernas. Fue una de las masacres obreras más grandes de la historia argentina. Capitán, 4 tiros. Ni a la guerra europea. Y la película reconstruye todo este proceso: la organización obrera, las tensiones internas, la traición de las promesas oficiales y el momento en el que el Estado decide que el conflicto laboral se resuelve con la pena de muerte. Los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo, ya que hoy un trabajador se sustituye por otro, sin costo alguno. En Las aguas bajan turbias, el Estado prácticamente no aparece como actor visible. Lo que vemos es un sistema de explotación privada, con capataces, patrones, violencia empresarial directa. El poder es patronal, cacique feudal, y la represión es ejercida por la estructura del establecimiento. En cambio, en la Patagonia Rebelde, el Estado sí aparece, y de forma explícita. Es el ejército argentino el que ejecuta los fusilamientos bajo órdenes institucionales. Y esta historia al principio no se conocía tanto, y ahí es donde aparece un historiador y periodista argentino llamado Osvaldo Bayer, que se dedicó a investigar lo que el poder quiso ocultar. Él comenzó a publicar su investigación sobre todos estos acontecimientos en el año 1972 en un libro que se tituló originalmente como Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Fue una investigación histórica donde recopiló documentos judiciales, archivos militares, testimonios y reconstruyó los hechos de 1921 a 1922. Pero lo más curioso es que este conflicto no terminó en 1921. La película fue autorizada en 1974, pero poco después fue prohibida. Parte de su equipo debió exiliarse, e increíblemente esta lucha de intereses por la memoria del pasado sigue vigente hoy en día, ya que el 25 de marzo del año 2025, en Río Gallegos, una topadora
Obra de Vialidad Nacional destruyó el monumento levantado en memoria de Osvaldo Bayer y de los obreros fusilados. Lo hicieron con maquinaria estatal, en un lugar simbólico, la entrada a la provincia que se levantó contra la represión obrera hace más de un siglo. Y nuevamente queda algo claro: reclamar por derechos, cuando algunos los tienen y otros no, siempre conlleva consecuencias. En 1921 y también en la actualidad. Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a hacer de perro, te pones en cuatro patas y ladrás. Vamos con las conclusiones. Después de todo este recorrido, hay algo que se vuelve bastante claro. El trabajo tal como lo conocemos hoy no es algo natural ni eterno. No estuvo siempre ahí. Fue cambiando, fue mutando, se fue organizando de distintas maneras. Y sobre todo, esas mutaciones fueron producto de muchísimos conflictos a lo largo de toda la historia. Nada de lo que vimos en Chaplin, en Mundo Grúa, en Cama Adentro o en El Patrón aparece por generación espontánea. Son formas históricas de organizar el trabajo. Y en estos casos con claros ganadores y perdedores. Por eso, cada vez que en el presente se vuelve a hablar de reforma laboral, conviene frenar un segundo y preguntarse qué significa exactamente eso. Porque reformar suena neutro, técnico, incluso positivo. Reformar parece mejorar, pero en la historia del trabajo, reformar algunas veces implicó tocar derechos que antes costaron mucho conseguir. Y esos derechos no son naturales, no vienen de fábrica. Fueron producto de conquistas históricas, como estuvimos viendo. La jornada laboral limitada, el descanso semanal, las vacaciones pagas, la indemnización por despido, una estabilidad mínima. Todo eso aparece como respuesta a un tipo de trabajo que explotaba cuerpos, tiempos y vidas. No surgieron porque alguien se despertó un día con buenas intenciones, sino porque hubo huelgas, protestas, represión y muertos. El 1 de mayo, que hoy parece una fecha simbólica más, recuerda justamente eso, que hubo trabajadores que dieron la vida reclamando algo tan básico como no trabajar 14 horas por día. Y cada vez que se vuelve a discutir una reforma laboral, el argumento suele ser parecido. Hay que flexibilizar para que haya más trabajo. Que si se bajan los costos, que si se sacan trabas, que si se deja que empleador y empleado se las arreglen entre ellos. Suena razonable, hasta que uno se detiene un segundo y se pregunta algo bastante básico. En esas negociaciones privadas, ¿quién tiene realmente el poder de decidir? ¿El que puede elegir entre contratar o no contratar, o el que necesita el sueldo para llegar a fin de mes? En esa negociación, ¿hay igualdad de condiciones para llegar a un consenso? Obviamente, reformas hay que hacer constantemente, producto de la evolución del tiempo. Esto es innegable, pero una cosa es reformar para equiparar fuerzas desiguales y otra es reformar para quitarle poder a una de las partes. Entonces surgen dudas. ¿Eficiencia a costa de qué? ¿Flexibilidad, productividad para beneficio de quién? El Estado, en teoría, entra en escena para equilibrar esa balanza, no para molestar, no para trabar, sino para poner un piso, un límite, un marco que diga hasta acá. No todo se negocia, no todo es mercancía, no todo se puede resolver con buena voluntad, porque la buena voluntad históricamente no alcanzó. Si hubiera alcanzado, no existirían ni el 1 de mayo, ni la jornada de 8 horas, ni el salario mínimo, ni las vacaciones pagas. Cuando se corre el Estado y se deja todo librado a la relación privada entre partes desiguales, el resultado casi nunca es justo. Y de esto hablan todas estas películas. Cada crisis económica volvió a poner sobre la mesa la idea de que los derechos laborales son un problema, que encarecen el trabajo, que impiden crecer. Es un discurso que aparece, desaparece y vuelve a aparecer. Lo nuevo no es la discusión, sino el contexto. Acá es donde el cine, la historia nos recuerdan qué pasa cuando se naturaliza la idea de que el trabajador siempre es el que tiene que adaptarse, el que tiene que ceder, el que tiene que aguantar. Nos recuerda que cada derecho que hoy parece excesivo fue en algún momento una respuesta a un abuso concreto. Volver a discutir el trabajo no es un problema en sí mismo. El problema es hacerlo como si empezáramos de cero y como si la culpa de esa falta de crecimiento laboral fueran las leyes que intentan equilibrar esa balanza de poder entre empleado y empleador, entre capital y fuerza de trabajo. Quizás la pregunta no sea si hay que modernizar el trabajo, sino qué entendemos por moderno. Y Chaplin en 1936 ya habló un poco de esto. La historia muestra que lo nuevo no siempre es mejor y que muchas veces lo que se presenta como progreso es simplemente una forma distinta de volver a discutir cosas que ya parecían saldadas.
¿Cuánto de nuestra vida sigue siendo absorbida por sistemas que prometen progreso? Antes era el cuerpo en la fábrica. Hoy también es la atención, el tiempo mental. Y el modelo está diseñado para que no te vayas, como Chaplin en la línea de montaje. Pero ahora la fábrica en donde girás las tuercas es tu celular. Si no estás ahí, no participás. Si no estás en las plataformas, quedás afuera. El sistema directamente deja de verte. Desapareces, quedás invisibilizado. La lógica, en el fondo, el ordenador de todo esto, es lo mismo de siempre, la ganancia. Solo que hoy está cambiando la forma. Por eso Varoufakis habla de tecnofeudalismo. Hoy los más poderosos ya no son solo los empresarios que producen cosas, sino que son rentistas digitales, dueños de plataformas que te alquilan un pedazo de espacio digital solamente para existir, como los señores feudales de hace bastante tiempo, pero online. No me quiero explayar más sobre esto porque no es este el video para hacer eso. Si querés saber más y ver un ejemplo plasmado en una serie que es muy buena, acá te voy a dejar el video para que lo veas. Mientras tanto, podés unirte a miembros del canal con un mínimo aporte. También tenés la opción gratuita, que es simplemente suscribirte al canal. En la descripción del video tenés los links a mis redes sociales. Dale un pulgar arriba y activa la campanita, así no te perdés los próximos videos.